Bienvenidos a Remán Crítica, el espacio donde el cine no solo se ve, sino que se analiza, se siente y se cuestiona. Aquí no venimos simplemente a decir si una película es buena o mala. Vamos más allá, explorando cada detalle que la hace única, desde su narrativa hasta su impacto emocional. Hoy nos adentramos en un clásico del cine de acción que ha dejado una huella imborrable en la historia del género, Mad Max 2. En este canal, cada review está pensada para quienes aman el cine de verdad, para quienes disfrutan descubriendo lo que hay detrás de cada escena, cada personaje y cada decisión creativa. Y esta película es perfecta para eso, porque no solo ofrece acción intensa, sino también una visión cruda y poderosa de un mundo al borde del colapso. Así que si te interesa saber qué hace a Mad Max 2 tan especial, si realmente sigue valiendo la pena hoy en día, y cómo ha influido en el cine moderno, quédate hasta el final. Aquí en Remán Crítica vamos a desmenuzarla a fondo, sin filtros, y con una mirada crítica que va más allá de lo superficial. Empezamos. Mad Max 2, conocida también como El Guerrero de la Carretera, es una intensa continuación de la historia iniciada en la primera película de la saga. Ambientada en un mundo devastado por el colapso social y la escasez extrema de recursos, especialmente el combustible, la película sigue la travesía de Max Rokatansky, un ex policía que vaga solitario por un paisaje desértico, dominado por la violencia, la desesperación y la ley del más fuerte. La historia comienza situándonos en un futuro cercano, donde la civilización ha colapsado tras una serie de guerras globales y crisis energéticas. La sociedad tal como se conocía ha desaparecido, y lo poco que queda de la humanidad sobrevive en pequeños grupos aislados o bandas violentas que luchan por los escasos recursos disponibles. En este entorno hostil aparece Max, interpretado por Mel Gibson, quien ha perdido toda conexión emocional con el mundo tras la trágica muerte de su familia. Convertido en un errante solitario, Max sobrevive gracias a su ingenio, su habilidad al volante y su disposición a hacer lo necesario para seguir con vida. Max recorre el desierto en su icónico vehículo, un Interceptor B8, acompañado únicamente por su perro. Vive de recolectar combustible y provisiones de restos abandonados, evitando el contacto humano siempre que es posible. Sin embargo, su camino se cruza con el de un joven piloto en apuros que ha sido atacado por una banda de saqueadores, liderada por el brutal y carismático Humongous. Max observa desde la distancia cómo el hombre herido intenta escapar y decide intervenir, aunque no por altruismo, sino por conveniencia. Busca obtener información sobre una posible fuente de combustible. Siguiendo las pistas, Max llega a una pequeña comunidad fortificada que protege una refinería de petróleo. Este grupo representa uno de los últimos vestigios de cooperación humana. Han logrado establecer una especie de orden interno y trabajan juntos para extraer y almacenar gasolina, un recurso extremadamente valioso en este mundo. Sin embargo, están constantemente bajo amenaza de la banda de Humongous, una horda de salvajes motorizados que desean apoderarse del combustible. Al principio, la comunidad desconfía de Max, considerándolo una amenaza más. Pero tras demostrar su capacidad para luchar y sobrevivir, y después de recuperar un camión cisterna que el grupo necesita desesperadamente, Max comienza a ganarse su confianza. A pesar de esto, su motivación sigue siendo egoísta. Desea gasolina como pago por sus servicios para poder continuar su viaje en solitario. El líder de la comunidad, un hombre pragmático, le propone a Max un trato. Si logra recuperar el camión cisterna que está varado fuera del perímetro y traerlo de vuelta, le darán suficiente combustible para marcharse. Max acepta el desafío y emprende una peligrosa misión en territorio dominado por los saqueadores. Durante esta parte, la película muestra su habilidad estratégica y su resistencia, enfrentándose a múltiples enemigos en un entorno donde cualquier error puede significar la muerte. Tras una serie de enfrentamientos intensos, Max logra recuperar el camión y regresa gravemente herido, pero victorioso. La comunidad celebra su regreso y comienza a planear su escape definitivo. Han decidido abandonar la refinería, ya que mantenerla se ha vuelto insostenible frente a los constantes ataques. Su plan consiste en utilizar el camión cisterna como vehículo principal para transportar el combustible mientras el resto del grupo escapa en otros vehículos. A pesar de su actitud distante, Max comienza a involucrarse más emocionalmente con el grupo, especialmente con una mujer guerrera y un niño salvaje que lo observa con admiración. Sin embargo, sigue luchando con su propia naturaleza, la necesidad de sobrevivir solo, frente al impulso de ayudar a otros.
El clímax de la película se centra en la espectacular persecución del camión cisterna. Max se ofrece como conductor para distraer a la banda de Humongous, mientras el resto del grupo intenta escapar. Esta secuencia es uno de los momentos más icónicos del cine de acción. Una persecución brutal y caótica a través del desierto, llena de choques, explosiones y enfrentamientos cuerpo a cuerpo sobre vehículos en movimiento. Durante la persecución, Max enfrenta múltiples obstáculos y enemigos, incluyendo al propio Humongous y sus seguidores más peligrosos. A pesar de estar herido y en desventaja numérica, lucha con determinación para cumplir su misión. Finalmente, el camión es destruido en un accidente violento, aparentemente acabando con cualquier esperanza de éxito. Sin embargo, en un giro final, se revela que el camión cisterna no contenía gasolina, sino arena. Era una distracción elaborada para permitir que el verdadero combustible fuera transportado en secreto por el resto de la comunidad. Max, sin saberlo completamente, se convirtió en el señuelo que hizo posible la supervivencia del grupo. La película concluye con una narración que sugiere que el niño salvaje, ahora adulto, recuerda a Max como una figura legendaria, un guerrero solitario que ayudó a salvarlos en un momento crucial. Max, fiel a su naturaleza, no se queda para compartir la victoria. Tras recuperarse, continúa su viaje por el desierto, siempre en movimiento, siempre solo. En esencia, Mad Max 2 es una historia sobre la supervivencia en un mundo donde la moralidad ha sido erosionada por la necesidad. A través del personaje de Max, la película explora temas como la soledad, la redención y la lucha interna entre el egoísmo y la humanidad. Aunque Max intenta mantenerse emocionalmente distante, sus acciones demuestran que aún conserva una chispa de compasión. Visualmente, la película destaca por su estética cruda y minimalista. El desierto infinito se convierte en un personaje más, simbolizando tanto la libertad como el vacío existencial del protagonista. Los vehículos, modificados de manera salvaje, reflejan la decadencia del mundo y la creatividad desesperada de sus habitantes. La banda de Humongous representa el extremo opuesto de la comunidad, el caos absoluto, la violencia sin propósito y la dominación basada en el miedo. Humongous, con su máscara y su presencia imponente, es tanto un líder como un símbolo de lo que la humanidad puede convertirse cuando se pierde toda estructura social. Por otro lado, la comunidad de la refinería simboliza la esperanza, aunque frágil. A pesar de sus limitaciones, intentan preservar valores como la cooperación, la confianza y la planificación a largo plazo. Su éxito al final no se basa en la fuerza bruta, sino en la inteligencia colectiva y la capacidad de sacrificio. El personaje de Max se sitúa entre estos dos extremos. No pertenece completamente a ninguno de los dos mundos. Es un sobreviviente que ha aprendido a no depender de nadie, pero que aún no ha perdido completamente su humanidad. Su viaje no es solo físico, sino también emocional, aunque este desarrollo se presenta de manera sutil. En conclusión, Mad Max 2 no es solo una película de acción, sino una reflexión sobre la condición humana en circunstancias extremas. A través de su narrativa intensa y su protagonista complejo, ofrece una visión sombría pero fascinante de un futuro donde la civilización ha desaparecido, pero donde aún persisten destellos de esperanza. El reparto de Mad Max 2 es una pieza fundamental para entender la fuerza narrativa y el impacto cultural de la película. Aunque la historia está impulsada por la acción, la atmósfera y la estética del mundo postapocalíptico, son los actores quienes logran dotar de humanidad, amenaza y emoción a un entorno prácticamente desolado. Cada integrante del elenco, desde los protagonistas hasta los personajes secundarios, contribuye a construir una experiencia cinematográfica intensa y memorable. El personaje central es Max Rokatansky, interpretado por Mel Gibson. En esta segunda entrega, Gibson ofrece una actuación más contenida y silenciosa que en la primera película, lo que resulta clave para el tono del filme. Su Max es un hombre marcado por la pérdida, alguien que ha reducido su existencia a lo esencial, sobrevivir. Gibson logra transmitir el dolor y la desconfianza del personaje con miradas, gestos y una presencia física dominante, sin necesidad de largos diálogos. Esta interpretación consolidó su carrera internacional, abriéndole las puertas a proyectos en Hollywood, donde demostraría su versatilidad en géneros muy diversos, desde el drama hasta la acción y la dirección cinematográfica. Uno de los antagonistas más recordados es el Humongous, interpretado por Kjell Nilsson.
Aunque su rostro está oculto tras una máscara y su cuerpo cubierto por una armadura improvisada, Nilsson consigue crear una figura imponente y casi mítica. Su voz, calmada pero amenazante, contrasta con la brutalidad de sus acciones. El Humungus no es un villano convencional. Tiene momentos en los que parece ofrecer negociación o incluso cierta lógica, lo que lo hace más inquietante. La actuación de Nilsson se apoya mucho en su presencia física y en la forma en que domina el espacio, convirtiéndose en un símbolo del caos y la violencia en ese mundo sin ley. Otro personaje destacado es el Capitán Giro, interpretado por Bruce Spence. Este personaje aporta un matiz diferente a la historia, introduciendo elementos de humor y excentricidad. Spence interpreta a un piloto que sobrevive en el desierto utilizando un extraño girocóptero. Su actuación equilibra la tensión constante del filme con momentos más ligeros, sin perder la coherencia con el tono general. A medida que avanza la historia, el Capitán Gyro demuestra ser más que un personaje cómico, revelando lealtad y valentía. La interpretación de Spence añade profundidad al universo de la película, mostrando que incluso en un mundo devastado, aún hay espacio para la individualidad y la peculiaridad. Dentro de la comunidad de la refinería, uno de los personajes clave es Pappagallo, interpretado por Michael Preston. Como líder del grupo, Pappagallo representa la organización y la esperanza en medio del caos. Preston le da al personaje una mezcla de autoridad y humanidad, mostrando a un líder que no solo toma decisiones estratégicas, sino que también se preocupa por el bienestar de su gente. Su actuación transmite la dificultad de mantener un grupo unido bajo constante amenaza, y su interacción con Max refleja la tensión entre la desconfianza y la necesidad de Tababón. La guerrera de la comunidad, conocida como la Mujer Salvaje, es interpretada por Virginia Hay. Este personaje destaca por su fortaleza y determinación, rompiendo con los estereotipos tradicionales de género en el cine de acción de la época. Hay logra transmitir una mezcla de dureza y vulnerabilidad, especialmente en su relación con el niño salvaje. Su presencia física y su intensidad emocional hacen que el personaje sea memorable, representando la resistencia y la capacidad de adaptación en un entorno hostil. El niño salvaje, interpretado por Emil Minty, es otro elemento crucial del reparto. Aunque tiene pocas líneas de diálogo, su actuación es esencial para la narrativa. Minty logra expresar curiosidad, admiración y ferocidad a través de su lenguaje corporal y sus expresiones faciales. El niño actúa como un observador del mundo de los adultos, y su perspectiva aporta una dimensión emocional adicional a la historia. Su relación con Max sugiere una posible conexión humana que el protagonista intenta evitar, pero que no puede ignorar por completo. Entre los antagonistas secundarios destaca Wes, interpretado por Vernon Wells. Wes es uno de los miembros más violentos de la banda de Humungus, caracterizado por su comportamiento impulsivo y su apariencia intimidante. Wells crea un personaje que encarna la brutalidad sin filtros del mundo postapocalíptico. Su actuación es física y visceral, contribuyendo a las secuencias de acción más intensas de la película. La relación de Wes con su compañero añade una capa de complejidad emocional, mostrando que incluso en la violencia extrema puede haber vínculos personales. El mecánico de la comunidad, interpretado por Steve J. Spears, representa el ingenio y la capacidad técnica necesarios para sobrevivir en ese mundo. Aunque no es un personaje central, su trabajo es esencial para el funcionamiento de la refinería y los vehículos. Spears aporta autenticidad al papel, mostrando la importancia de las habilidades prácticas en un entorno donde la tecnología moderna ha desaparecido en gran medida. Otro personaje relevante es el Hombre Feral, cuya identidad narrativa se revela hacia el final. Este personaje, aunque no es interpretado por un actor conocido en el mismo nivel que otros miembros del reparto, cumple una función simbólica importante. Representa la adaptación extrema al entorno, alguien que ha abandonado casi por completo las normas sociales para sobrevivir. Su presencia refuerza el contraste entre civilización y barbarie, un tema central de la película. El elenco en su conjunto destaca por su compromiso físico con la película. Muchas de las escenas de acción fueron realizadas con un alto grado de realismo, lo que exigió a los actores participar activamente en secuencias peligrosas y exigentes. Este nivel de implicación contribuye a la autenticidad del filme, haciendo que cada persecución y cada enfrentamiento se sientan reales y urgentes. Además, es importante señalar que muchos de los actores eran relativamente desconocidos en el momento del rodaje, lo que permitió que sus interpretaciones
no estuvieran condicionadas por la fama previa. Esto contribuye a la inmersión del espectador, ya que los personajes se perciben como parte orgánica del mundo de la película, en lugar de estrellas reconocibles interpretando roles. La dirección de actores, a cargo de George Miller, también juega un papel crucial. Miller logra extraer actuaciones que se alinean perfectamente con la visión del filme, minimalistas en diálogo, pero ricas en expresión visual y emocional. Su enfoque permite que el lenguaje corporal, la interacción con el entorno y la dinámica entre personajes sean los principales vehículos de la narrativa. En términos de trayectoria posterior, varios miembros del reparto continuaron desarrollando carreras en cine y televisión. Mel Gibson, en particular, se convirtió en una de las figuras más influyentes de Hollywood, tanto como actor como director. Bruce Spence también tuvo una carrera sólida en el cine australiano e internacional, mientras que Vernon Wells apareció en diversas producciones, consolidando su imagen como actor de personajes intensos. En resumen, el reparto de Mad Max 2 no solo cumple con las exigencias de una película de acción, sino que eleva el material a través de interpretaciones comprometidas y memorables. Cada actor aporta algo único al conjunto, ya sea a través de la intensidad dramática, la presencia física o la capacidad de transmitir emociones en un entorno donde las palabras son escasas. El resultado es un elenco que no solo apoya la historia, sino que se convierte en una parte esencial de su identidad y su legado cinematográfico. Mad Max 2, conocida también como El Guerrero de la Carretera, es una de esas películas que, con el paso del tiempo, no solo mantienen su impacto, sino que incluso lo amplifican. Vista hoy, décadas después de su estreno, sigue siendo una experiencia intensa, visceral y sorprendentemente moderna en muchos aspectos. No es simplemente una secuela, sino una obra que redefine el género de acción y establece un estándar que muchas películas posteriores han intentado imitar sin alcanzar su misma fuerza. Desde el primer momento, la película deja claro que no está interesada en largas explicaciones ni en desarrollos tradicionales. Bajo la dirección de George Miller, la narrativa se construye principalmente a través de imágenes, ritmo y acción. Esto puede resultar desconcertante para quienes esperan una historia más convencional, pero es precisamente este enfoque lo que le da a la película su identidad única. Miller confía en la inteligencia del espectador, permitiéndole interpretar el mundo a partir de lo que ve en pantalla. Un desierto infinito, vehículos destrozados y personajes que han sido moldeados por la violencia constante. Uno de los mayores aciertos del filme es su atmósfera. El mundo postapocalíptico que presenta no se siente artificial ni exagerado, sino crudo y tangible. No hay grandes efectos digitales ni escenarios grandilocuentes. Todo parece construido con restos de lo que alguna vez fue una civilización funcional. Esta estética le da una autenticidad que muchas producciones modernas, a pesar de contar con mayores recursos, no logran replicar. La sensación de peligro es constante, y cada escena transmite la idea de que la supervivencia depende de decisiones rápidas y muchas veces moralmente ambiguas. La actuación de Mel Gibson como Max Rokatansky es otro de los pilares de la película. A diferencia de muchos protagonistas de acción, Max no es un héroe tradicional. Es un hombre roto, alguien que ha perdido todo y que ha decidido no involucrarse emocionalmente con nadie. Gibson interpreta este aislamiento con una contención notable, utilizando más el lenguaje corporal que los diálogos. Esto puede hacer que el personaje parezca distante, pero también lo vuelve más realista y coherente con el mundo en el que vive. En cuanto a los antagonistas, la película ofrece figuras memorables sin necesidad de profundizar demasiado en sus historias personales. El Humongous, interpretado por Kjell Nilsson, es un ejemplo perfecto de cómo crear un villano efectivo a través de la presencia y la actitud. Su apariencia imponente y su tono de voz controlado contrastan con la brutalidad de sus acciones, generando una sensación constante de amenaza. No es un personaje complejo en términos psicológicos, pero cumple su función narrativa con gran eficacia. Uno de los aspectos más destacados de la película es su manejo de la acción. Las secuencias de persecución son, sin exagerar, algunas de las mejores que se han filmado en la historia del cine. No se trata solo de velocidad y explosiones, sino de una coreografía cuidadosamente diseñada, donde cada movimiento tiene peso y consecuencias. La famosa persecución final es un ejemplo magistral de cómo construir tensión y mantenerla durante un periodo prolongado, sin perder el interés del espectador. Incluso hoy, en una era dominada por efectos digitales,
estas escenas siguen siendo impresionantes por su realismo y su ejecución práctica. Sin embargo, la película no está exenta de críticas. Uno de los puntos que algunos espectadores pueden encontrar problemático es la falta de desarrollo profundo de los personajes secundarios. Aunque cumplen roles importantes dentro de la historia, muchos de ellos no tienen arcos narrativos complejos ni una evolución clara. Esto puede hacer que ciertos momentos emocionales no tengan el impacto que podrían haber tenido con un mayor desarrollo. Aún así, este enfoque también puede interpretarse como una decisión deliberada, coherente con el tono general de la película, donde la supervivencia deja poco espacio para la introspección. Otro aspecto que puede dividir opiniones es el ritmo. Aunque la película es relativamente corta, su estructura no sigue el patrón tradicional de introducción, desarrollo y desenlace con múltiples giros argumentales. En lugar de eso, se centra en una progresión más directa hacia el clímax. Para algunos, esto puede resultar refrescante y efectivo. Para otros, puede parecer que la historia es demasiado simple o lineal. Todo depende de las expectativas con las que se aborde la película. En términos temáticos, Mad Max 2 ofrece más de lo que podría parecer a simple vista. Más allá de la acción, la película explora cuestiones como la naturaleza humana en situaciones extremas, la pérdida de la moralidad en un mundo sin leyes y la posibilidad de redención. Max, aunque intenta mantenerse al margen, termina involucrándose en la lucha de la comunidad, lo que sugiere que incluso en las circunstancias más adversas, la empatía y la solidaridad no desaparecen por completo. La música y el diseño sonoro también juegan un papel importante en la experiencia. La banda sonora acompaña la acción sin dominarla, mientras que los sonidos de los motores, las explosiones y el viento contribuyen a crear una atmósfera inmersiva. Todo está diseñado para hacer que el espectador se sienta dentro de ese mundo hostil, donde cada ruido puede significar peligro. Entonces, ¿vale la pena ver esta película? La respuesta depende en gran medida de lo que uno busque. Si se espera una narrativa compleja, con diálogos elaborados y personajes profundamente desarrollados, es posible que la película no cumpla con esas expectativas. Pero si lo que se busca es una experiencia cinematográfica intensa, innovadora y visualmente impactante, entonces la respuesta es un rotundo sí. Mad Max 2 no solo es recomendable, sino que puede considerarse esencial para quienes disfrutan del cine de acción o están interesados en la evolución del género. Su influencia se puede ver en innumerables películas posteriores, y su enfoque práctico y directo sigue siendo un referente. Además, es una obra que demuestra que no se necesitan grandes presupuestos ni efectos sofisticados para crear algo verdaderamente memorable. En conclusión, Mad Max 2 es una película que ha resistido la prueba del tiempo gracias a su estilo único, su dirección sólida y sus escenas de acción inolvidables. Aunque tiene algunas limitaciones en términos de desarrollo narrativo, estas no eclipsan sus logros. Es una obra que invita a ser experimentada más que analizada, y que ofrece una visión poderosa de un mundo al borde del colapso. Para muchos, no solo vale la pena verla, sino que es una de esas películas que definen lo que el cine de acción puede llegar a ser. A diferencia de muchas producciones actuales, donde el CGI, imágenes generadas por computadora, domina gran parte de lo que vemos en pantalla, esta obra pertenece a una época en la que la tecnología digital prácticamente no existía en el cine comercial. Por ello, hablar de VFX y CGI en esta película implica, en realidad, explorar cómo se lograban efectos visuales de alto impacto mediante técnicas físicas, ingenio técnico y una planificación extremadamente precisa. En 1981, el concepto de CGI estaba en una fase muy temprana y experimental. Películas pioneras de finales de los años 70 y principios de los 80 comenzaban a explorar gráficos por computadora, pero su uso era limitado, rudimentario y muy costoso. En este contexto, el director George Miller optó por un enfoque completamente práctico. Esto significa que casi todo lo que se ve en pantalla, explosiones, choques, persecuciones y acrobacias, fue realizado físicamente durante el rodaje, sin la ayuda de composiciones digitales modernas. Uno de los elementos más impresionantes de la película es el diseño y ejecución de las secuencias de persecución. Estas escenas, que constituyen el núcleo visual del filme, fueron realizadas utilizando vehículos reales modificados. Los coches no solo eran utilería estática, eran completamente funcionales y diseñados específicamente para soportar condiciones extremas. Se reforzaron estructuras,
Se añadieron piezas metálicas improvisadas y se adaptaron motores para lograr la velocidad y resistencia necesarias. Este nivel de detalle en el diseño práctico contribuye a la sensación de autenticidad que todavía hoy distingue a la película. Las acrobacias, stunts, representan otro pilar fundamental de los efectos visuales. A diferencia de las producciones actuales, donde muchas escenas peligrosas se crean o se perfeccionan digitalmente, en Mad Max 2, los especialistas realizaron maniobras reales con un alto grado de riesgo. Saltos entre vehículos en movimiento, colisiones a alta velocidad y caídas espectaculares fueron ejecutadas físicamente. Para lograr esto, se utilizaron técnicas como rampas ocultas, cables de seguridad cuidadosamente disimulados y una coreografía precisa que requería múltiples ensayos. Las explosiones también se realizaron de manera práctica, utilizando combustibles reales y cargas controladas. Cada explosión debía ser cuidadosamente calculada para garantizar tanto el impacto visual como la seguridad del equipo. Esto implicaba coordinar la detonación con el movimiento de los vehículos y la posición de los actores o dobles. El resultado es una serie de escenas que transmiten una fuerza tangible, muy distinta a las explosiones digitales que a veces pueden sentirse artificiales. En cuanto a la cinematografía, el trabajo de cámara fue esencial para potenciar los efectos visuales. Se utilizaron cámaras montadas en vehículos, ángulos bajos y tomas en movimiento que intensifican la sensación de velocidad y peligro. El uso de lentes específicos y la proximidad a la acción hacen que el espectador sienta que está dentro de la persecución. Este enfoque visual no solo complementa los efectos prácticos, sino que los eleva, creando una experiencia inmersiva que sigue siendo efectiva décadas después. Otro aspecto interesante es el uso del montaje para construir la ilusión de continuidad y dinamismo. La edición juega un papel crucial en la percepción de los efectos visuales. Al combinar múltiples tomas de diferentes ángulos y distancias, el montaje crea la impresión de una acción fluida y constante. Este tipo de edición requiere una comprensión profunda del ritmo y la narrativa visual, ya que cualquier error podría romper la ilusión. Aunque el CGI no se utilizó en la producción original, es posible que algunas versiones restauradas o remasterizadas de la película hayan incorporado ajustes digitales mínimos. Sin embargo, estos cambios suelen ser sutiles y no alteran la esencia de la obra. La integridad visual de la película se mantiene fiel a su enfoque práctico original. El diseño de producción también contribuye significativamente a los efectos visuales. Los escenarios, aunque naturales en gran parte, desiertos reales, fueron complementados con elementos construidos que reflejan la decadencia del mundo. Vehículos destruidos, estructuras improvisadas y vestuarios elaborados a partir de materiales reciclados crean una estética coherente que refuerza la credibilidad del entorno. Todo esto funciona como un efecto visual en sí mismo, ya que ayuda a construir un mundo convincente sin el jaja a tecnología digital. El maquillaje y los efectos especiales físicos, practical effects, también juegan un papel importante. Heridas, cicatrices y daños físicos fueron creados con técnicas tradicionales de maquillaje, utilizando látex, pintura y otros materiales. Estos efectos, aunque menos espectaculares que las explosiones o persecuciones, contribuyen a la sensación de realismo y dureza del mundo representado. Desde una perspectiva moderna, es interesante comparar este enfoque con el uso actual del CGI. Hoy en día, muchas de las escenas que vemos en Mad Max 2 se realizarían utilizando gráficos por computadora, lo que permitiría mayor control y seguridad. Sin embargo, esto también puede resultar en una pérdida de la fisicalidad que caracteriza a la película. En Mad Max 2, cada impacto, cada explosión y cada movimiento tiene peso real, lo que genera una conexión más directa con el espectador. La ausencia de CGI no es una limitación en este caso, sino una fortaleza. Obliga a los cineastas a ser creativos y a encontrar soluciones prácticas a los desafíos visuales. Este enfoque artesanal es parte de lo que hace que la película se sienta tan auténtica y atemporal. Incluso en comparación con producciones modernas de alto presupuesto, muchas de sus escenas siguen siendo más impactantes precisamente porque fueron realizadas en el mundo real. Además, el trabajo de sonido complementa los efectos visuales de manera crucial. El rugido de los motores, el chirrido de los metales y el estruendo de las explosiones están cuidadosamente diseñados para reforzar lo que vemos en pantalla. Aunque no es un efecto visual en sí, el sonido amplifica la percepción de realismo
y hace que las escenas sean más intensas. También es importante mencionar que la planificación fue clave para el éxito de los efectos. Cada escena de acción requería una coordinación meticulosa entre el equipo de dirección, los especialistas, los operadores de cámara y los técnicos de efectos especiales. No había margen para errores significativos, ya que muchas de las acrobacias no podían repetirse fácilmente. Esto implicaba un nivel de disciplina y preparación que hoy en día a veces se reemplaza con soluciones digitales en postproducción. En términos de legado, el enfoque de efectos prácticos de Mad Max 2 ha influido en numerosas películas posteriores. Incluso en la era del CGI, muchos cineastas han intentado recuperar este estilo, combinando efectos prácticos con tecnología digital para lograr un equilibrio. Un ejemplo notable dentro de la misma saga es Mad Max: Fury Road, que retoma muchas de estas técnicas, demostrando que el enfoque práctico sigue siendo relevante. Mad Max 2, también conocida internacionalmente como The Road Warrior, es un caso muy interesante cuando se analiza desde la perspectiva de su rendimiento en taquilla y su posterior vida en el mercado doméstico. A diferencia de muchos grandes éxitos contemporáneos que nacen con campañas globales masivas, esta película creció de manera progresiva, consolidándose como un fenómeno tanto comercial como cultural con el paso del tiempo. En términos de taquilla, la película tuvo un desempeño notable considerando su presupuesto relativamente bajo. Producida principalmente en Australia, contó con recursos limitados en comparación con los estándares de Hollywood. Sin embargo, esta limitación económica fue compensada con creatividad, planificación y un enfoque muy claro en el tipo de historia que quería contar. Tras su estreno inicial, la película logró captar rápidamente la atención del público gracias a su estilo visual distintivo y sus secuencias de acción intensas. En Australia, su país de origen, la película fue un éxito considerable. Esto no solo se debió al reconocimiento previo de la primera entrega, sino también al creciente interés por producciones locales que demostraban que el cine australiano podía competir a nivel internacional. La respuesta del público fue positiva, y el boca a boca jugó un papel fundamental en su permanencia en cartelera. A medida que más espectadores recomendaban la película, su popularidad crecía, consolidando su posición como un éxito nacional. El verdadero salto, sin embargo, ocurrió cuando la película llegó al mercado internacional, especialmente a Estados Unidos. Allí fue distribuida con el título de The Road Warrior, una decisión estratégica para hacerla más accesible al público que quizás no estaba familiarizado con la primera película. Este cambio de nombre, junto con una campaña de marketing enfocada en la acción y el carácter postapocalíptico, ayudó a posicionarla como una experiencia cinematográfica única. En Estados Unidos, la película superó las expectativas iniciales. Aunque no se trataba de una superproducción con un lanzamiento masivo en miles de salas desde el primer día, su rendimiento fue sólido y constante. La crítica favorable y el entusiasmo del público contribuyeron a mantener su relevancia durante varias semanas. Con el tiempo, se convirtió en una de las películas extranjeras más exitosas en el mercado estadounidense de su época, algo poco común para una producción de este tipo. A nivel global, la película logró recaudar varias veces su presupuesto inicial, lo que la convirtió en un éxito financiero indiscutible. Este tipo de rendimiento es especialmente significativo porque demuestra que una película no necesita un presupuesto gigantesco para ser rentable. Lo que realmente importa es la conexión con el público y la calidad de la ejecución. En este sentido, Mad Max 2 se convirtió en un ejemplo de eficiencia cinematográfica. Otro aspecto importante del rendimiento en taquilla es su impacto a largo plazo. Aunque muchas películas tienen un éxito inicial y luego desaparecen, esta logró mantenerse relevante durante años. Las reposiciones en cines, especialmente en mercados donde la película ganó popularidad más tarde, contribuyeron a aumentar sus ingresos totales. Además, su influencia en el género de acción y en la estética post-apocalíptica hizo que nuevas generaciones de espectadores se interesaran por verla. Pasando al ámbito del mercado doméstico, la película tuvo una segunda vida igualmente exitosa. Durante la era del VHS, en los años 80, Mad Max 2 se convirtió en un título muy popular para el consumo en casa. En ese momento, el formato de video doméstico estaba en pleno crecimiento, y películas con alta dosis de acción eran especialmente atractivas para este tipo de distribución. La posibilidad de ver y volver a ver las espectaculares persecuciones,
hizo que el filme se convirtiera en un favorito entre los aficionados. Las ediciones en VHS variaban según la región, pero en general mantenían la esencia de la película, aunque con algunas diferencias en calidad de imagen y sonido. A pesar de estas limitaciones técnicas, la experiencia seguía siendo impactante, lo que contribuyó a su popularidad. Muchos espectadores que no habían tenido la oportunidad de verla en cines descubrieron la película a través de este formato, ampliando aún más su base de fans. Con la llegada del DVD en los años 90 y principios de los 2000, la película fue relanzada con mejoras significativas en calidad audiovisual. Estas ediciones solían incluir contenido adicional, como escenas detrás de cámaras, entrevistas y comentarios del equipo de producción. Este tipo de material permitió a los espectadores profundizar en el proceso creativo y entender mejor cómo se lograron las impresionantes secuencias de acción. Posteriormente, el formato Blu-ray llevó la experiencia a otro nivel. Gracias a la alta definición, los detalles visuales de la película se volvieron más evidentes, desde la textura del desierto hasta los diseños de los vehículos. Las restauraciones digitales realizadas para estas ediciones buscaron preservar la estética original, mientras mejoraban la claridad y el sonido. Esto permitió que la película se mantuviera relevante, incluso en una era dominada por producciones modernas con efectos digitales avanzados. En algunos casos, también se lanzaron ediciones especiales o de colección, dirigidas a los fanáticos más dedicados. Estas versiones podían incluir empaques exclusivos, material adicional extendido y otros elementos que celebraban el legado de la película. Este tipo de lanzamientos no solo generaban ingresos adicionales, sino que también reforzaban la posición de la película como un clásico de culto. Otro aspecto interesante del mercado doméstico es la distribución televisiva. La película fue emitida en múltiples cadenas de televisión a lo largo de los años, tanto en versiones editadas para cumplir con estándares de contenido, como en versiones más completas. Estas transmisiones ayudaron a mantener viva la presencia de la película en la cultura popular, permitiendo que nuevas audiencias la descubrieran. Con el auge de las plataformas digitales en el siglo XXI, la película también encontró un lugar en el streaming y la distribución digital. Aunque este tipo de consumo es muy diferente al de las salas de cine o el video físico, ofrece una accesibilidad sin precedentes. Los espectadores pueden ver la película en cualquier momento y desde prácticamente cualquier lugar, lo que contribuye a su permanencia en el imaginario colectivo. Desde una perspectiva económica, la combinación de éxito en taquilla y fuerte rendimiento en el mercado doméstico convierte a Mad Max 2 en un ejemplo de cómo una película puede generar ingresos a lo largo de múltiples fases de distribución. No se trata solo de lo que gana en su estreno, sino de su capacidad para seguir siendo relevante y rentable con el paso del tiempo. Además, su éxito comercial tuvo un impacto directo en la continuidad de la franquicia. Sin los resultados positivos de esta película, es poco probable que se hubieran producido las siguientes entregas. En este sentido, su rendimiento en taquilla y en el mercado doméstico no solo benefició a la película en sí, sino que también aseguró la expansión de su universo. En conclusión, el desempeño de Mad Max 2 en taquilla y su trayectoria en el mercado doméstico reflejan una combinación de calidad, innovación y conexión con el público. Desde su éxito inicial en Australia hasta su consolidación en mercados internacionales y desde el VHS hasta el streaming, la película ha demostrado una capacidad notable para adaptarse a diferentes formatos y generaciones. Es un ejemplo claro de cómo una obra bien ejecutada puede trascender su contexto original y convertirse en un clásico duradero, tanto en términos culturales como comerciales. Mad Max 2 es una película que ha sido ampliamente reconocida como un referente del cine de acción, pero como cualquier obra cinematográfica, no está exenta de fortalezas y debilidades. Analizar sus puntos positivos y negativos permite entender por qué ha sido tan influyente, y al mismo tiempo, por qué puede no funcionar igual para todos los espectadores. Uno de los aspectos más destacados de la película es su enfoque visual. Desde el inicio, el espectador es sumergido en un mundo post-apocalíptico que se siente auténtico, áspero y completamente creíble. La dirección de George Miller logra construir una atmósfera única sin depender de grandes explicaciones. Este es un punto positivo importante. La narrativa visual es tan fuerte que muchas veces sustituye al diálogo. En lugar de decirnos cómo es el mundo,
La película nos lo muestra a través de escenarios desérticos, vehículos modificados y personajes que parecen haber evolucionado para sobrevivir en condiciones extremas. Otro punto fuerte es la acción. Las secuencias de persecución son, sin duda, uno de los elementos más memorables del filme. Incluso décadas después de su estreno, estas escenas siguen siendo impactantes por su realismo y su intensidad. El hecho de que se hayan realizado con efectos prácticos, sin CGI, añade una sensación de peligro real que muchas películas modernas no logran replicar. Cada choque, cada explosión y cada maniobra transmite una fisicalidad que mantiene al espectador al borde del asiento. La actuación de Mel Gibson también es un punto positivo clave. Su interpretación de Max es minimalista pero efectiva. No es un héroe carismático en el sentido tradicional, sino un personaje introspectivo, marcado por el trauma y la pérdida. Gibson logra transmitir mucho con muy poco, utilizando su lenguaje corporal y su presencia en pantalla para construir un personaje complejo sin necesidad de largos monólogos. Esta contención actoral encaja perfectamente con el tono de la película. Además, la película destaca por su ritmo. A diferencia de muchas producciones que se extienden innecesariamente, Mad Max 2 mantiene una duración relativamente contenida y una estructura directa. Esto hace que la historia avance de manera constante hacia su clímax sin perder el interés. Para muchos espectadores, este enfoque es refrescante, ya que evita distracciones y se centra en lo esencial. El diseño de producción es otro punto positivo importante. Los vehículos, el vestuario y los escenarios están cuidadosamente elaborados para reflejar un mundo en decadencia. Cada elemento parece tener una historia detrás, lo que contribuye a la inmersión. Este nivel de detalle no solo enriquece la experiencia visual, sino que también ayuda a construir la identidad única de la película. Sin embargo, no todo es perfecto. Uno de los puntos negativos más señalados es la simplicidad de la trama. La historia es bastante lineal y carece de giros argumentales complejos. Para algunos espectadores, esto puede resultar en una experiencia predecible o incluso limitada en términos narrativos. Aunque la simplicidad puede verse como una virtud en términos de claridad y enfoque, también puede percibirse como una falta de profundidad. Relacionado con esto, el desarrollo de los personajes secundarios es bastante limitado. Aunque algunos de ellos son memorables por su apariencia o su papel en la acción, pocos tienen un arco narrativo significativo. Esto puede hacer que el espectador no se involucre emocionalmente con ellos tanto como podría. En comparación con otras películas que exploran más a fondo las motivaciones y conflictos internos de sus personajes, Mad Max 2 puede parecer superficial en este aspecto. Otro posible punto negativo es la falta de diálogo. Si bien este es también uno de sus puntos fuertes desde una perspectiva estilística, puede no ser del agrado de todos. Algunos espectadores prefieren historias más explicativas o con mayor interacción verbal entre los personajes. En este caso, la película exige una mayor atención a los detalles visuales, lo que puede no ser ideal para quienes buscan una narrativa más convencional. El tono de la película también puede ser un arma de doble filo. Su enfoque oscuro y violento es coherente con el mundo que presenta, pero puede resultar demasiado intenso o incluso perturbador para ciertos públicos. La violencia no es estilizada ni suavizada, es directa y en muchos casos, brutal. Esto puede limitar su atractivo para espectadores que prefieren un entretenimiento más ligero. En términos de antagonistas, aunque el Humongous es una figura imponente, su desarrollo como personaje es limitado. Interpretado por Kiel Nilsson, el villano cumple su función como amenaza, pero no ofrece una gran complejidad psicológica. Esto puede hacer que el conflicto principal se sienta más físico que emocional, centrado en la supervivencia más que en una confrontación ideológica o personal. Otro aspecto que algunos podrían considerar negativo es la repetitividad en ciertas secuencias de acción. Aunque las persecuciones son espectaculares, la película depende en gran medida de este tipo de escenas. Para algunos espectadores, esto puede generar una sensación de monotonía, especialmente si buscan una mayor variedad en el desarrollo de la historia. También es importante mencionar que, debido a su estilo y época, algunos elementos pueden sentirse anticuados para audiencias modernas. Aunque muchos aspectos han envejecido bien, otros pueden parecer menos sofisticados en comparación con las producciones actuales. Esto no necesariamente disminuye su valor,
pero sí puede afectar la percepción de quienes están acostumbrados a estándares tecnológicos más avanzados. A pesar de estos puntos negativos, es importante contextualizar la película dentro de su tiempo. Muchas de las decisiones que hoy pueden parecer limitaciones eran, en realidad, elecciones creativas que contribuyeron a definir un nuevo lenguaje cinematográfico. La simplicidad de la trama, por ejemplo, permite que la acción y la atmósfera sean los verdaderos protagonistas. En última instancia, los puntos positivos de Mad Max 2 superan ampliamente a sus debilidades para la mayoría de los espectadores. Su impacto en el cine de acción, su estilo visual distintivo y su capacidad para crear una experiencia intensa y memorable la convierten en una obra destacada. Sin embargo, no es una película universal en su atractivo. Su enfoque minimalista, su tono oscuro y su énfasis en la acción pueden no resonar con todos. En conclusión, Mad Max 2 es una película que brilla por su innovación y su ejecución, pero que también presenta limitaciones en términos de narrativa y desarrollo de personajes. Sus puntos positivos la han convertido en un clásico, mientras que sus aspectos negativos ofrecen una perspectiva equilibrada sobre sus alcances. Es una obra que invita tanto a la admiración como al análisis crítico, y cuya relevancia sigue vigente gracias a su estilo único y su enfoque audaz. Mad Max 2 es una obra profundamente marcada por la visión de su director y co-guionista, lo que la convierte en un ejemplo claro de cine de autor dentro del género de acción. Para entender realmente la película, es esencial analizar a las mentes creativas detrás de ella, especialmente a George Miller, así como a sus colaboradores en el guión, quienes juntos dieron forma a un universo narrativo único y altamente influyente. George Miller no es un director convencional, y su trayectoria previa a Mad Max 2 ya ofrecía pistas sobre su enfoque particular hacia el cine. Antes de convertirse en cineasta, Miller se formó como médico, una experiencia que influyó notablemente en su manera de representar la violencia y el cuerpo humano en pantalla. A diferencia de otros directores que estilizan la acción, Miller tiende a mostrarla con un realismo crudo, donde cada impacto tiene consecuencias visibles. Este trasfondo se refleja claramente en Mad Max 2, donde las escenas de acción no solo son espectaculares, sino también físicas y, en cierto sentido, clínicas en su ejecución. Como director, Miller adopta un enfoque visual muy definido. En lugar de depender en exceso del diálogo, prefiere contar la historia a través de imágenes, movimiento y ritmo. Este estilo es particularmente evidente en Mad Max 2, donde gran parte de la narrativa se desarrolla sin palabras. Esta decisión no solo responde a una elección estética, sino también a una intención práctica: crear una película que pueda ser entendida universalmente, sin depender del idioma. Este enfoque contribuyó a su éxito internacional y a su capacidad para conectar con audiencias diversas. En su rol como co-guionista, Miller trabajó junto a Terry Hayes y Brian Hanant. Esta colaboración fue fundamental para desarrollar una historia que, aunque aparentemente simple, está cuidadosamente estructurada. El guión de Mad Max 2 se caracteriza por su economía narrativa. Cada escena tiene un propósito claro, y no hay espacio para elementos superfluos. Esta eficiencia es una de las razones por las que la película mantiene un ritmo constante y una tensión sostenida. Terry Hayes, uno de los co-guionistas, aportó una perspectiva narrativa que complementó la visión visual de Miller. Hayes tenía experiencia en periodismo y escritura, lo que le permitió contribuir a la construcción de una historia que, aunque minimalista, tiene una base sólida. Su participación ayudó a dar coherencia a la trama y a definir los conflictos centrales de la película. Años más tarde, Hayes continuaría su carrera como escritor en otros proyectos cinematográficos y literarios, consolidando su reputación como narrador. Por su parte, Brian Hanant también desempeñó un papel importante en la elaboración del guión. Su colaboración con Miller y Hayes permitió desarrollar un mundo que, aunque no se explica en detalle, se siente completo y consistente. Hanant contribuyó a la creación de personajes y situaciones que reflejan las dinámicas de un entorno post-apocalíptico, donde la supervivencia es la principal motivación. Su trabajo ayudó a equilibrar la acción con momentos de desarrollo narrativo, aunque estos sean más sutiles que en otras películas. Uno de los aspectos más interesantes del guión es cómo logra construir un universo complejo con muy pocos elementos explícitos.
No hay largas exposiciones ni explicaciones detalladas sobre cómo el mundo llegó a ese estado. En lugar de eso, los guionistas confían en la capacidad del espectador para interpretar las pistas visuales y contextuales. Este enfoque puede parecer arriesgado, pero resulta altamente efectivo, ya que permite una mayor inmersión y participación del público. La relación entre dirección y guión en Mad Max 2 es especialmente estrecha. Miller no solo dirige lo que está escrito, sino que también adapta y transforma el material durante el proceso de filmación. Esto significa que el guión sirve como una base flexible, que puede modificarse según las necesidades de la producción. Este tipo de enfoque requiere una gran coordinación entre todos los miembros del equipo creativo, así como una visión clara del resultado final. Otro elemento clave es la forma en que los guionistas abordan el personaje de Max. A diferencia de los protagonistas tradicionales, Max es un personaje introspectivo y reservado. Su desarrollo no se basa en diálogos extensos, sino en acciones y reacciones. Esta elección narrativa refleja una comprensión profunda del personaje y del mundo en el que vive. Los guionistas logran transmitir su evolución sin necesidad de explicaciones directas, lo que añade una capa de complejidad a la historia. El antagonista, aunque menos desarrollado en términos psicológicos, también cumple una función importante dentro del guión. Representa el caos y la brutalidad del mundo postapocalíptico, sirviendo como contrapunto a la comunidad que intenta mantener cierto orden. Esta dualidad entre civilización y barbarie es uno de los temas centrales de la película, y está presente tanto en la dirección como en la escritura. Desde una perspectiva técnica, el guión de Mad Max 2 se destaca por su estructura clara y su enfoque en la acción. La historia avanza de manera lineal hacia un clímax bien definido, sin desviaciones innecesarias. Esto permite que la película mantenga un ritmo ágil y una tensión constante. Aunque algunos críticos han señalado que esta simplicidad puede ser una limitación, también es lo que le da a la película su fuerza y su claridad. En cuanto a la influencia de Miller como director, es importante destacar su capacidad para coordinar todos los elementos de la producción. Desde el diseño de los vehículos hasta la coreografía de las escenas de acción, todo está alineado con su visión. Esta coherencia es una de las razones por las que la película se siente tan completa y bien ejecutada. Miller no solo dirige a los actores, sino que también supervisa aspectos técnicos que contribuyen al resultado final. La colaboración entre Miller, Hayes y Hannant demuestra la importancia del trabajo en equipo en el cine. Aunque Miller es la figura más visible, el aporte de los guionistas es esencial para la construcción de la historia. Juntos, lograron crear una película que no solo entretiene, sino que también establece un lenguaje visual y narrativo que ha influido en generaciones posteriores. En términos de legado, el trabajo de Miller y sus colaboradores en Mad Max 2 ha sido ampliamente reconocido. La película no solo consolidó la carrera de su director, sino que también redefinió lo que podía ser el cine de acción. Su enfoque en la narrativa visual, su economía de diálogo y su énfasis en la acción práctica han sido imitados y adaptados en numerosas producciones posteriores. En conclusión, la dirección y el guión de Mad Max 2 son elementos inseparables que trabajan en conjunto para crear una experiencia cinematográfica única. George Miller, junto a Terry Hayes y Brian Hannant, logró desarrollar una película que combina simplicidad narrativa con una ejecución técnica excepcional. Su trabajo demuestra que, incluso con recursos limitados, es posible crear una obra poderosa y duradera cuando se tiene una visión clara y un equipo comprometido. Mad Max 2 destaca no solo por su acción y su estética visual, sino también por su uso del sonido y la música, elementos que juegan un papel crucial en la construcción de su atmósfera. En una película donde los diálogos son mínimos, la banda sonora y el diseño sonoro adquieren una importancia aún mayor, ya que ayudan a transmitir emociones, intensificar la tensión y dar coherencia al mundo postapocalíptico que se presenta en pantalla. El compositor encargado de la música fue Brian May, quien no debe confundirse con el guitarrista de la banda Queen. Este Brian May fue un reconocido compositor australiano especializado en música para cine, y su trabajo en Mad Max 2 es considerado uno de los elementos más efectivos y menos intrusivos de la película. Su enfoque musical se caracteriza por una combinación de orquestación tradicional con una sensibilidad moderna para el ritmo y la tensión. La banda sonora de la película no busca protagonismo constante, sino que está diseñada para integrarse de manera orgánica con las imágenes. Esto significa que hay momentos en los que la música se retira completamente
dejando que los sonidos del entorno, el viento, los motores, los golpes, dominen la escena. Esta decisión es clave para mantener la sensación de realismo y crudeza. Cuando la música aparece, lo hace con un propósito claro: intensificar una emoción específica o subrayar un momento importante. Uno de los aspectos más interesantes del trabajo de Brian May es su capacidad para crear tensión a través de la repetición y el ritmo. En muchas escenas, especialmente durante las persecuciones, la música utiliza patrones rítmicos que imitan el movimiento de los vehículos. Esto genera una sincronización casi física entre lo que se ve y lo que se escucha, haciendo que la experiencia sea más inmersiva. El espectador no solo observa la acción, sino que la siente a través del sonido. El uso de la orquesta es otro punto destacado. A diferencia de muchas películas de acción modernas que recurren a sonidos electrónicos o sintetizadores, Mad Max 2 utiliza una base orquestal que le da un carácter más atemporal. Las cuerdas, los metales y la percusión se combinan para crear una paleta sonora rica y dinámica. La percusión, en particular, juega un papel fundamental, ya que aporta una sensación de urgencia y movimiento constante. En las escenas más tranquilas, la música adopta un tono más contenido y atmosférico. Aquí, Brian May utiliza melodías más simples y texturas suaves para reflejar la soledad del protagonista y la desolación del entorno. Estos momentos son importantes porque ofrecen un contraste con la intensidad de las secuencias de acción, permitiendo que el espectador respire y conecte emocionalmente con la historia. El tema principal de la película es otro elemento clave. Aunque no es una melodía que se repita de manera insistente, sí establece un tono general que define la identidad musical del filme. Este tema combina una sensación de aventura con un matiz oscuro, reflejando tanto el peligro como la determinación del protagonista. No es una música heroica en el sentido tradicional, sino más bien una representación de la lucha por la supervivencia. El diseño sonoro, que trabaja en conjunto con la música, es igualmente importante. En Mad Max 2, los sonidos de los motores son casi tan significativos como la banda sonora. Cada vehículo tiene su propia identidad sonora, lo que ayuda a diferenciarlos y a darles personalidad. El rugido del motor del coche de Max, por ejemplo, se convierte en una especie de firma auditiva del personaje. Este nivel de detalle en el sonido contribuye a la inmersión y hace que el mundo de la película se sienta más vivo. La relación entre música y silencio es otro aspecto digno de análisis. En lugar de llenar cada momento con sonido, la película utiliza el silencio de manera estratégica. Esto hace que los momentos en los que la música entra sean más impactantes. El contraste entre el silencio del desierto y la intensidad de la música durante las persecuciones crea una dinámica que mantiene al espectador en constante alerta. Desde una perspectiva técnica, la grabación y mezcla de la música fueron realizadas con los estándares de la época, pero con un cuidado notable en la claridad y el equilibrio. La música nunca opaca los efectos sonoros ni los diálogos, sino que se integra de manera armoniosa. Este equilibrio es fundamental para que la experiencia sea coherente y no resulte abrumadora. Es interesante observar cómo la banda sonora ha envejecido con el tiempo. A pesar de los avances tecnológicos en la producción musical, el trabajo de Brian May sigue siendo efectivo y relevante. Esto se debe en gran parte a su enfoque clásico y a su énfasis en la función narrativa de la música, en lugar de buscar efectos llamativos o tendencias pasajeras. La influencia de esta banda sonora también se puede ver en películas posteriores del mismo género. El uso de la música para intensificar la acción, combinado con un diseño sonoro detallado, se ha convertido en una práctica común. Sin embargo, pocas películas logran el mismo equilibrio que Mad Max 2, donde cada elemento sonoro tiene un propósito claro. En términos de legado, el trabajo de Brian May en esta película consolidó su reputación como uno de los compositores más importantes del cine australiano. Su capacidad para adaptarse a diferentes géneros y para entender las necesidades específicas de cada proyecto lo convirtió en una figura clave en la industria. En Mad Max 2, demuestra un dominio del lenguaje musical que va más allá de lo técnico, alcanzando un nivel de sensibilidad narrativa que eleva la película. También es importante destacar que la música no intenta manipular al espectador de manera obvia. En lugar de indicar cómo debe sentirse en cada momento, ofrece una guía sutil que complementa la experiencia visual. Este enfoque respetuoso permite una mayor libertad interpretativa, lo que enriquece la relación entre la película y su audiencia. En conclusión, la banda sonora de Mad Max 2
es un ejemplo de cómo la música puede integrarse de manera efectiva en una narrativa cinematográfica. El trabajo de Brian May no solo acompaña la acción, sino que la potencia, aportando ritmo, emoción y coherencia. Su enfoque equilibrado entre presencia y ausencia, entre intensidad y sutileza, contribuye de manera decisiva al impacto de la película. Es un recordatorio de que, en el cine, el sonido es tan importante como la imagen, y que una banda sonora bien concebida puede transformar completamente la experiencia del espectador. Mad Max 2 tiene un final que, aunque a primera vista puede parecer directo y centrado únicamente en la acción, en realidad encierra múltiples capas de significado. Es un desenlace que no solo cierra la historia inmediata, sino que también redefine la percepción del espectador sobre los acontecimientos que ha presenciado, especialmente a través de un giro narrativo que cambia el sentido de la misión principal. La parte final de la película gira en torno al plan de escape de la comunidad que protege la refinería. Durante gran parte de la historia, este grupo ha estado bajo el asedio constante de una banda violenta liderada por Humongous, cuyo objetivo es apoderarse del combustible. La gasolina representa mucho más que un recurso. Es la posibilidad de movilidad, de libertad y, en cierto sentido, de supervivencia en un mundo donde todo lo demás ha colapsado. Por ello, el plan de la comunidad se centra en transportar este valioso recurso lejos del alcance de sus enemigos. En este contexto, Max, interpretado por Mel Gibson, asume un papel crucial. Aunque a lo largo de la película ha mostrado una actitud distante y motivada principalmente por el interés personal, en el desenlace se convierte en la pieza central de una estrategia arriesgada. Se ofrece para conducir el camión cisterna, que aparentemente contiene todo el combustible acumulado por la comunidad. Esta decisión marca un punto de inflexión en su personaje, ya que implica un nivel de compromiso que va más allá de su habitual instinto de supervivencia individual. La secuencia de la persecución final es el núcleo del desenlace. A medida que el camión avanza por el desierto, es atacado por la banda de saqueadores en una de las escenas más intensas y caóticas de la película. Vehículos que se aproximan a gran velocidad, personajes que saltan de un coche a otro, explosiones y enfrentamientos cuerpo a cuerpo, crean una sensación de peligro constante. Max, herido y en clara desventaja, lucha por mantener el control del vehículo mientras intenta avanzar hacia su destino. Lo que hace que esta secuencia sea especialmente significativa no es solo su espectacularidad, sino lo que representa a nivel narrativo. Durante toda la persecución, el espectador cree que el éxito de la comunidad depende de que el camión llegue intacto a su destino. La tensión se construye sobre esta premisa. Si el camión cae, todo estará perdido. Esta expectativa es clave para entender el impacto del giro final. A medida que la persecución se intensifica, los atacantes logran acercarse cada vez más al camión. Max enfrenta múltiples obstáculos, incluyendo ataques directos, daños al vehículo y sus propias heridas. La situación parece desesperada y finalmente culmina en un accidente violento en el que el camión se vuelca. Este momento es presentado como una aparente derrota. Todo el esfuerzo, el sacrificio y la tensión acumulada parecen haber sido en vano. Sin embargo, es aquí donde la película introduce su giro más importante. Tras el accidente, se revela que el camión cisterna no contenía gasolina, sino arena. Este descubrimiento cambia completamente la interpretación de los Ajdas. El camión no era el verdadero objetivo, sino una distracción cuidadosamente planificada por la comunidad. Mientras los saqueadores perseguían lo que creían que era el recurso más valioso, el verdadero combustible era transportado en secreto por otro grupo que tomó una ruta diferente. Este giro no solo sorprende al espectador, sino que también redefine el papel de Max en la historia. Aunque él no estaba completamente al tanto del plan, su participación fue esencial para su éxito. Se convirtió en el señuelo que permitió a la comunidad escapar y asegurar su futuro. Este hecho añade una dimensión de sacrificio a su personaje, incluso si no fue completamente intencional. El desenlace continúa con una narración en off que revela el destino de la comunidad. Se nos dice que lograron encontrar un lugar donde reconstruir sus vidas, lejos del caos y la violencia. Este cierre ofrece una sensación de esperanza, algo que contrasta con el tono generalmente oscuro de la película. La idea de que un grupo de personas puede sobrevivir y comenzar de nuevo sugiere que, incluso en las peores circunstancias, existe la posibilidad de un futuro mejor. El narrador también revela su identidad. Es el niño salvaje que aparece a lo largo de la película, ahora adulto.
Este detalle añade una capa adicional de significado al final. La historia que hemos visto no es solo una serie de eventos, sino un recuerdo, una leyenda transmitida desde la perspectiva de alguien que fue testigo de todo. Max, en este contexto, se convierte en una figura casi mítica, un héroe silencioso cuya contribución fue crucial, pero que no permaneció para ser celebrado. El destino de Max es igualmente significativo. Tras sobrevivir al accidente, no se queda con la comunidad ni participa en su reconstrucción. Fiel a su naturaleza, continúa su camino en solitario, regresando al desierto. Este final refuerza la idea de que Max es un personaje que no pertenece a ningún lugar. Es un errante, alguien que ayuda cuando es necesario, pero que no puede, o no quiere, formar parte de una comunidad. Este aspecto del final puede interpretarse de varias maneras. Por un lado, sugiere que Max está demasiado marcado por su pasado para integrarse en una sociedad, incluso una en reconstrucción. Por otro, también puede verse como una elección consciente. Su papel no es establecerse, sino seguir adelante, enfrentando los desafíos que encuentre en su camino. En cualquier caso, su decisión de marcharse refuerza su carácter solitario y su identidad como superviviente. El contraste entre el destino de la comunidad y el de Max es uno de los elementos más interesantes del final. Mientras ellos representan la esperanza, la cooperación y la posibilidad de reconstrucción, Max encarna la supervivencia individual y la imposibilidad de regresar completamente a la normalidad. Esta dualidad refleja uno de los temas centrales de la película, la tensión entre el individuo y la sociedad. Desde un punto de vista temático, el final también plantea preguntas sobre el sacrificio y la percepción. Max no recibe reconocimiento directo por su papel en el plan, y en cierto sentido, su contribución es invisible. Sin embargo, esto no disminuye su importancia. Al contrario, refuerza la idea de que el heroísmo no siempre es evidente ni recompensado. A veces, las acciones más significativas son aquellas que pasan desapercibidas. El uso de la narración en off en el cierre también es significativo. Al presentar la historia como un recuerdo, la película sugiere que los eventos han sido reinterpretados con el tiempo. Esto añade una dimensión casi legendaria al relato, donde la realidad y la memoria se entrelazan. Max no es solo un hombre, sino una figura que ha adquirido un significado simbólico para quienes sobrevivieron. En conclusión, el final de Mad Max 2 es mucho más que una simple conclusión de la acción. Es un desenlace que combina espectáculo, sorpresa y profundidad temática. A través de su giro narrativo, redefine la historia y el papel de su protagonista, mientras que la narración final ofrece una perspectiva más amplia sobre las consecuencias de los eventos. Es un cierre que deja una impresión duradera, no solo por lo que muestra, sino por lo que sugiere sobre la naturaleza humana, la supervivencia y la posibilidad de esperanza en un mundo devastado. Mad Max 2 es una de esas películas que no solo se analizan por su historia o sus personajes, sino por todo el universo cinematográfico que construye alrededor de ellos. Más allá de su trama principal, la película tiene muchos elementos interesantes que explican por qué se ha convertido en un clásico del cine de acción y por qué sigue siendo relevante incluso décadas después de su estreno. Su impacto no se limita a la pantalla, sino que se extiende a la forma en que se hacen películas, al diseño de mundos postapocalípticos y a la evolución del género de acción en general. Uno de los aspectos más importantes que vale la pena destacar es la construcción del mundo. El universo de Mad Max 2 no es simplemente un escenario, sino un personaje en sí mismo. El desierto infinito, los restos de la civilización y los vehículos modificados crean una sensación constante de decadencia. No hay ciudades funcionales ni estructuras sociales estables. Todo lo que queda es lo que la gente ha podido reconstruir con lo que ha sobrevivido. Este tipo de ambientación influyó enormemente en muchas películas, videojuegos y series posteriores que intentaron recrear mundos similares. La forma en que se representa la escasez es otro elemento clave. En este universo, la gasolina no es solo un recurso, sino el bien más valioso. Este detalle cambia completamente la dinámica de la historia, porque no se trata de una lucha por poder político o territorio en el sentido tradicional, sino por algo mucho más básico, la energía necesaria para moverse y sobrevivir. Este enfoque hace que el conflicto sea más inmediato y comprensible, incluso sin grandes explicaciones. El diseño de los vehículos también merece atención especial. Cada coche, camión o motocicleta en la película
tiene una identidad visual única. No son vehículos estándar, sino máquinas modificadas, reforzadas y adaptadas a la violencia del mundo en el que existen. Algunos están equipados con armas improvisadas, otros con protecciones metálicas, y todos parecen haber sido construidos con piezas recicladas. Este nivel de creatividad en el diseño ayudó a definir la estética del género post-apocalíptico durante décadas. Otro elemento interesante es la ausencia de tecnología avanzada. A diferencia de muchas películas de ciencia ficción, aquí no hay robots, computadoras sofisticadas, ni sistemas tecnológicos complejos. El mundo ha retrocedido a un estado casi primitivo en términos de supervivencia. Esta decisión creativa refuerza la idea de que la civilización ha colapsado y que la humanidad ha tenido que reinventarse desde cero. La dirección de George Miller también es un punto fundamental a analizar. Su estilo es muy visual y dinámico, con un enfoque en la acción física real. En lugar de depender de efectos digitales o explicaciones largas, Miller prefiere mostrar lo que ocurre a través del movimiento, la cámara y el montaje. Esto crea una experiencia más directa e intensa, donde el espectador se siente inmerso en la acción. El ritmo de la película es otro aspecto digno de mención. Aunque la historia es relativamente simple, el ritmo es constante y no da muchas pausas largas. Esto puede hacer que la película se sienta muy intensa, pero también mantiene la atención del espectador en todo momento. La estructura está diseñada para avanzar hacia la gran secuencia final, que es el punto culminante de toda la narrativa. Un elemento menos obvio, pero igualmente importante, es el uso del silencio. En muchas escenas, especialmente en el desierto, no hay música ni diálogos, solo el sonido del viento o de los motores. Este uso del silencio ayuda a reforzar la sensación de soledad y aislamiento. En un mundo donde la comunicación humana es escasa, el silencio se convierte en parte del lenguaje narrativo. La película también tiene un fuerte subtexto sobre la naturaleza humana. Aunque no se presenta de forma explícita, hay una constante tensión entre la cooperación y la violencia. Por un lado, está la comunidad que intenta organizarse y sobrevivir juntos. Por otro, las bandas que buscan imponer su dominio a través de la fuerza. Este contraste plantea preguntas sobre cómo se comportan las personas cuando desaparecen las estructuras sociales. El personaje de Max es clave para este tema. Interpretado por Mel Gibson, no es un héroe tradicional. No busca salvar el mundo ni cambiar el sistema. Su principal motivación es sobrevivir. Sin embargo, a medida que avanza la historia, se ve obligado a involucrarse en conflictos que van más allá de sus intereses personales. Esto crea una tensión interesante entre el individualismo y la responsabilidad colectiva. Otro aspecto que a menudo se pasa por alto es el diseño de vestuario. La ropa de los personajes no es simplemente estética, refleja su historia y su posición dentro del mundo. Muchos personajes llevan prendas desgastadas, armaduras improvisadas o elementos que parecen haber sido adaptados de objetos cotidianos. Esto refuerza la idea de un mundo donde nada es nuevo y todo ha sido reutilizado. La influencia cultural de la película también es enorme. Su estética ha sido imitada en videojuegos, cómics, otras películas y hasta en moda. El concepto de desierto postapocalíptico con vehículos modificados se ha convertido en un cliché del género, pero en su momento fue innovador. Mad Max 2 ayudó a definir un lenguaje visual que todavía se utiliza hoy. También es importante mencionar el impacto en la industria cinematográfica. La película demostró que no era necesario un presupuesto enorme para crear una experiencia visual impactante. Con creatividad, planificación y ejecución precisa, se pueden lograr resultados que compiten con producciones mucho más costosas. Esto inspiró a muchos cineastas independientes a explorar sus propias ideas dentro del género de acción. El uso de especialistas, stunt performers, es otro elemento clave. Muchas de las escenas de acción fueron realizadas sin efectos digitales, lo que implica un alto nivel de riesgo físico. Este compromiso con la acción real contribuye a la autenticidad de la película. Cada choque y cada caída se sienten reales porque lo son, lo que aumenta la intensidad de la experiencia. La relación entre el hombre y la máquina también es un tema recurrente. En este mundo, los vehículos no son solo herramientas, sino extensiones de la identidad de los personajes. La habilidad para conducir, reparar o modificar un vehículo es casi tan importante como la fuerza física. Esto refleja una transformación de la supervivencia humana hacia una dependencia total de la movilidad. Otro detalle interesante
es cómo la película maneja la información. No hay explicaciones extensas sobre cómo ocurrió el apocalipsis o cómo funciona el mundo en detalle. En lugar de eso, el espectador debe reconstruir la historia a partir de pistas visuales. Este enfoque crea una experiencia más activa, donde el público participa en la construcción del significado. El legado de la película también se puede ver en su impacto en sagas posteriores, especialmente en cómo se ha expandido el universo de Mad Max en otras entregas. La base establecida aquí sirvió como punto de partida para explorar temas similares con mayor profundidad en películas futuras. En conclusión, Mad Max 2 es mucho más que una película de acción. Es una obra que combina diseño visual, narrativa minimalista, acción real y construcción de mundo de una manera que ha dejado una huella duradera en el cine. Sus elementos técnicos, temáticos y estéticos trabajan juntos para crear una experiencia única que sigue siendo estudiada y admirada hoy en día. Es una película que no solo se ve, sino que se experimenta, y su influencia continúa presente en la forma en que entendemos el cine de acción moderno. Mad Max 2 es hoy considerada un clásico del cine de acción, pero su camino no estuvo completamente libre de debates, críticas y controversias. Aunque con el tiempo su reputación ha sido mayoritariamente positiva, en el momento de su estreno y en análisis posteriores, surgieron varios puntos de discusión relacionados con su violencia, su representación del mundo postapocalíptico, su tratamiento de personajes y hasta sus implicaciones culturales. Estas controversias ayudan a entender mejor cómo fue recibida la película y por qué sigue siendo objeto de análisis. Una de las principales controversias gira en torno a su nivel de violencia. Desde su estreno, muchos espectadores y críticos señalaron que la película presentaba escenas de acción extremadamente brutales, con choques de vehículos, heridas explícitas y muertes constantes. Aunque la violencia no es gratuita en el sentido narrativo, ya que forma parte de la lógica de supervivencia del mundo que muestra, su intensidad fue impactante para la época. En los años 80, este tipo de representación no era tan común en el cine mainstream, lo que generó debates sobre si la película glorificaba o simplemente mostraba la brutalidad humana. Este debate se amplifica al considerar la forma en que la violencia está filmada. El director George Miller utiliza una estética muy directa, donde los impactos, explosiones y muertes se muestran de manera clara y sin suavizar. Esto llevó a algunos críticos a argumentar que la película podía resultar excesivamente intensa para ciertos públicos. Sin embargo, otros defendieron que esta representación era coherente con el mundo postapocalíptico que la película construye, donde la violencia no es estilizada, sino una consecuencia inevitable de la lucha por recursos. Otra controversia importante está relacionada con la representación del mundo postapocalíptico y la visión pesimista de la humanidad. La película muestra una sociedad colapsada, donde la cooperación es limitada y la supervivencia depende en gran medida de la fuerza. Algunos críticos interpretaron esto como una visión excesivamente negativa del ser humano, sugiriendo que la película presenta una idea de que la humanidad, en ausencia de estructuras sociales, tiende inevitablemente al caos. Esta interpretación generó debates filosóficos sobre si la película es una crítica social o una simplificación extrema de la naturaleza humana. También ha habido discusiones sobre la representación de los personajes femeninos. Aunque la comunidad de la refinería incluye a mujeres que participan activamente en la supervivencia del grupo, algunos críticos han señalado que la película sigue estando dominada por personajes masculinos y dinámicas de poder asociadas a la violencia física. El papel de la mujer guerrera, interpretada por Virginia Hay, es importante, pero relativamente limitado en desarrollo narrativo. Esto ha llevado a análisis posteriores sobre cómo el cine de acción de la época tendía a centrarse en protagonistas masculinos, incluso en contextos donde las mujeres tenían roles significativos. Otro punto de controversia se relaciona con la caracterización de los antagonistas. El personaje de Humongous, interpretado por Kjell Nilsson, ha sido analizado como una figura que encarna el caos absoluto, pero sin una profundidad psicológica clara. Algunos críticos consideran que los villanos de la película son más simbólicos que humanos, lo que puede reducir la complejidad moral del conflicto. En este sentido, la película ha sido acusada de simplificar la lucha entre bien y mal, aunque otros argumentan que esto es intencional dentro del estilo casi mítico del relato.
También existieron debates sobre la posible interpretación política de la película. Algunos analistas han visto en la historia una alegoría sobre el colapso de la civilización industrial y la lucha por recursos energéticos, especialmente la gasolina. Desde esta perspectiva, la película podría interpretarse como una advertencia sobre la dependencia extrema de la tecnología y el petróleo. Sin embargo, otros consideran que estas lecturas son posteriores y que la intención principal era crear una historia de acción más que un mensaje político explícito. Esta ambigüedad ha alimentado discusiones durante décadas. El tratamiento del protagonista, interpretado por Mel Gibson, también ha sido objeto de análisis. Max es un personaje solitario, emocionalmente distante y motivado principalmente por la supervivencia. Algunos críticos han cuestionado si este tipo de protagonista promueve una visión individualista extrema, donde la cooperación es secundaria frente al interés personal. Sin embargo, otros interpretan su arco como una evolución hacia una forma de responsabilidad involuntaria, ya que termina ayudando a la comunidad aunque no lo busque activamente. Otra controversia interesante está relacionada con el uso de especialistas y el nivel de riesgo en las escenas de acción. Muchas de las secuencias fueron realizadas sin efectos digitales, lo que implicó un alto nivel de peligro real para los dobles de acción. Aunque esto es ampliamente admirado hoy en día, en su momento generó preocupaciones sobre la seguridad en el set. Algunos cuestionaron hasta qué punto era necesario exponer a los actores y especialistas a riesgos tan elevados para lograr autenticidad cinematográfica. También se discutió el enfoque minimalista del guión. La historia presenta muy poca explicación sobre el contexto del mundo, lo que llevó a algunos espectadores y críticos a considerar que la película carecía de profundidad narrativa. Sin embargo, este mismo elemento ha sido defendido como una elección artística deliberada, que permite que la imagen y la acción transmitan la información sin necesidad de diálogos extensos. Esta tensión entre simplicidad y profundidad ha sido uno de los temas más debatidos en su análisis. El impacto cultural de la película también generó controversias indirectas. Su estética influyó en numerosos medios posteriores, desde videojuegos hasta otras películas, lo que llevó a debates sobre originalidad e influencia. Algunos críticos argumentan que el estilo visual de Mad Max 2 fue tan influyente que terminó convirtiéndose en un cliché del género postapocalíptico. Otros, en cambio, lo ven como una obra fundacional que definió un lenguaje visual completamente nuevo. En ciertos círculos académicos, también se ha discutido la representación del entorno desértico como símbolo de decadencia total. El paisaje árido y vacío puede interpretarse como una metáfora del agotamiento de los recursos naturales y de la fragilidad de la civilización moderna. Sin embargo, estas interpretaciones no siempre coinciden con la intención original de los creadores, lo que genera debates sobre la diferencia entre lectura crítica y propósito artístico. Otra controversia menor, pero presente en análisis posteriores, es la estructura del final. El giro que revela que el camión cisterna estaba lleno de arena en lugar de gasolina ha sido interpretado de distintas maneras. Algunos lo ven como un recurso narrativo brillante que redefine la historia, mientras que otros consideran que puede resultar confuso o incluso engañoso para el espectador. Esta división de opiniones muestra cómo un mismo elemento puede generar interpretaciones opuestas. En conclusión, las controversias en torno a Mad Max 2 no han disminuido su importancia, sino que han contribuido a su permanencia como objeto de análisis. Desde la violencia hasta la interpretación política, pasando por la representación de personajes y la estructura narrativa, la película ha generado debates que reflejan su complejidad más allá de la acción superficial. Lejos de ser una obra polémica en el sentido negativo, estas discusiones demuestran su capacidad para provocar reflexión y mantener su relevancia en el tiempo. Uno de los elementos más importantes es su enfoque casi experimental en la narrativa visual. La película confía enormemente en la capacidad del espectador para interpretar lo que está viendo, sin necesidad de explicaciones constantes. Esto significa que gran parte de la historia se construye a través de acciones, miradas, movimientos y el entorno. Este tipo de narración visual es más exigente, pero también más inmersiva, ya que obliga al público a participar activamente en la construcción del significado. El uso del espacio también es fundamental. El desierto no es solo un fondo, sino un elemento narrativo que define el ritmo de la película. Los largos planos abiertos transmiten sensación de aislamiento,
mientras que los espacios cerrados dentro de vehículos o refugios generan tensión. Esta relación entre espacio abierto y cerrado ayuda a crear una dinámica visual constante entre libertad y peligro. Otro aspecto interesante es la forma en que la película trata el tiempo. No hay una sensación clara de calendario o estructura temporal tradicional. El mundo parece suspendido en un estado permanente de crisis, donde el pasado ha sido casi completamente borrado y el futuro es incierto. Esta atemporalidad contribuye a la sensación de que los personajes viven en un presente constante de supervivencia. El diseño de sonido es otro elemento que merece atención adicional. Más allá de la música, el sonido ambiental juega un papel crucial en la construcción del mundo. El ruido del viento, los motores y los impactos metálicos crean una textura sonora que sustituye en muchos casos al diálogo. Este enfoque convierte el sonido en una herramienta narrativa esencial, no solo en un complemento. El trabajo del director George Miller también puede analizarse desde la perspectiva del control del ritmo emocional. Miller no solo dirige escenas de acción, sino que construye una curva de tensión que alterna momentos de intensidad extrema con pausas silenciosas. Esta estructura permite que el espectador respire entre secuencias, aumentando el impacto de cada persecución. Un detalle menos comentado es la forma en que la película utiliza la economía de recursos como estilo artístico. Debido a las limitaciones presupuestarias, muchas decisiones creativas se basaron en la necesidad de maximizar el impacto con pocos elementos. Esta restricción se convirtió en una ventaja estética, ya que obligó a centrarse en lo esencial: acción, movimiento y emoción visual directa. La evolución del personaje de Max, interpretado por Mel Gibson, también puede analizarse más profundamente. Aunque en apariencia su cambio es mínimo, en realidad su arco es sutil. Pasa de ser un sobreviviente completamente aislado a alguien que, sin buscarlo, participa en la supervivencia de otros. Este cambio no se expresa con palabras, sino con acciones progresivas. Otro punto interesante es la relación entre humanidad y tecnología. En este mundo, la tecnología no es avanzada, sino deteriorada y reutilizada. Los vehículos no son símbolos de progreso, sino de decadencia. Esto invierte la típica relación del cine de ciencia ficción, donde la tecnología suele representar el futuro. Aquí, en cambio, representa un pasado perdido. La estética visual también tiene un impacto importante en la percepción del mundo. El uso de colores desaturados, polvo constante y luz natural intensa crea una sensación de agotamiento visual. Este estilo refuerza la idea de un entorno hostil, donde la vida es difícil y cada recurso es limitado. Otro aspecto relevante es la forma en que la película construye identidad a través del vestuario. Cada grupo tiene una estética claramente diferenciada. La comunidad de la refinería tiene ropa funcional y práctica, mientras que las bandas saqueadoras tienen un estilo más caótico y agresivo. Esta diferenciación visual ayuda al espectador a entender rápidamente las dinámicas de poder, sin necesidad de explicación verbal. También es importante destacar el papel del movimiento constante. Casi todos los personajes están siempre en tránsito, en vehículos, caminando o luchando. Esta movilidad permanente refuerza la idea de un mundo inestable, donde detenerse puede significar la muerte. El movimiento se convierte en una forma de vida. El simbolismo del combustible es otro elemento que puede analizarse más a fondo. La gasolina no es solo un recurso físico, sino una representación de poder, libertad y control. Quien tiene combustible tiene la capacidad de moverse, escapar o atacar. Esto convierte cada gota en un elemento estratégico dentro del conflicto. La relación entre violencia y supervivencia también es un tema central. La película no presenta la violencia como algo gratuito, sino como una consecuencia directa de la escasez. Sin embargo, al mismo tiempo, plantea preguntas sobre si este ciclo de violencia es inevitable o si podría romperse. El personaje del Humongous, interpretado por Kjell Nilsson, puede analizarse como una figura simbólica más que como un villano tradicional. Representa la anarquía organizada, un sistema donde la fuerza es la única ley. Su presencia refuerza el contraste entre orden y caos. Otro elemento interesante es la ausencia de nombres complejos para muchos personajes secundarios. Esto refuerza la idea de un mundo donde la identidad individual es secundaria frente a la supervivencia colectiva o la función dentro del grupo. El uso de la cámara también merece atención. Muchas escenas están filmadas con cámara en movimiento, lo que crea una sensación de inestabilidad constante.
Este estilo visual refuerza la naturaleza caótica del mundo representado. La película también puede interpretarse como una reflexión sobre la dependencia de los recursos naturales. Aunque no se menciona directamente, el colapso del mundo sugiere una crisis energética que ha cambiado completamente la estructura social. Otro aspecto poco comentado es la relación entre humanidad y territorio. El desierto no pertenece a nadie, pero al mismo tiempo lo controla todo. Es un espacio neutral que define las reglas del juego para todos los personajes. El legado de la película también se extiende a su influencia en el lenguaje visual del cine moderno. Muchas producciones posteriores han adoptado su estética de mundo destruido, aunque pocas han logrado replicar su autenticidad. En conclusión, Mad Max 2 es una película que sigue ofreciendo nuevos puntos de análisis, incluso después de múltiples revisiones. Su combinación de narrativa visual, diseño de sonido, construcción de mundo y simbolismo la convierte en una obra rica en detalles. Más allá de su historia principal, es una película que funciona como un sistema completo de ideas visuales y temáticas que continúan siendo relevantes hoy en día.